Ahí estamos. Bendiciones a todos. Estamos iniciando ahora la predicación de la palabra. El mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Estábamos hablando de que Pérgamo era una ciudad, hoy está ubicada más o menos como a 30 kilómetros al norte de Esmirna, lo que hoy es la ciudad de Izmir en Turquía. Entonces es conocida la iglesia de Pérgamo como la iglesia mundana. Entonces vamos a aprender porque esto es sabiduría. Vamos a aprender de lo que otros hicieron o no hicieron, dejaron de hacer. Y esto lo vamos a aplicar a nuestras vidas para que nosotros no caigamos en el mismo error. Entonces, ¿por qué la iglesia mundana? Nos vamos a preguntar. Entonces vamos a remitirnos a la lectura de la palabra. En Apocalipsis. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Y dice en el capítulo 2, versículo 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos nos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré yo a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, basados en esta escritura, vamos a estudiar ahora por qué era la iglesia mundana. Hay dos vocablos que vamos a estudiar en este momento. Dice en el versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. Mire estas palabras, que tienes a los que retienen. Son 2 palabras, ¿sí? Entonces, la palabra de tienes da la idea de como que se tiene un tumor maligno. Eso significa. Como que la persona tiene un tumor maligno. Como que ha dejado que se le por así decirlo, está uno viendo que se le planta el zancudo, y el zancudo uno ve que lo empieza uno a chupar y deja uno que le chupe la sangre. Como si uno permitiera que la sanguijuela se te pegara al cuerpo y que te empieza a extraer la sangre, que te empieza a chupar la sangre, la sanguijuela. Entonces, esa es la idea que Jesús da cuando le dice que tienes. Hay un caso de una persona que le encontraron cáncer en el colon, cáncer intestinal, y entonces se le preguntó al doctor cuál era la razón. Este es un testimonio verdadero. Entonces el doctor daba 4 causas probables de este cáncer. Uno era una desnutrición severa de la infancia, otra era una mala alimentación, otra era una úlcera descuidada,
Y número 4 era una carga genética, una información genética que le causó que se le desarrollara ese cáncer a esa persona. Entonces es algo así como está diciendo el Señor aquí en este mensaje. Le está diciendo, le está diciendo a Pérgamo, le está diciendo, esto es en mi paráfrasis, ya se te enquistó, ya se te adherió, permitiste ser invadido, abriste las puertas para ser engañado, engañado libremente y conscientemente. Tienes allí y permites que trabajen, que operen, que se muevan libremente este tipo de personas. Eso es lo que la palabra tienes significa. Y les decía que estudiaremos la palabra tienes y retienen. Porque de inicio el Señor está responsabilizando a la iglesia de permitir a este grupo de personas, a este grupo sectario, que se moviera libremente dentro de la iglesia. El sistema que manejaba la iglesia en aquellos tiempos, era un sistema discipular. Era un discipular muy cercano entre los que habían escuchado la palabra, los seguidores de Jesús. Se discipulaban, había estos grupos de discipulado, normalmente eran en casas, que se compartía la palabra de Dios, y ellos estaban permitiendo que este grupo sectario se moviera. Ahora, este grupo sectario eran iniciados gnósticos. Ellos procuraban la división de la iglesia en castas. Había una mezcla entre el ceremonialismo judío y la filosofía griega. Entonces la habían mezclado, un sincretismo en tanto vamos a decir, la religión judía y las creencias y filosofías de los griegos, los grecorromanos. Entonces ellos lo estaban permitiendo. Esto era como aprovechar. Ellos estaban aprovechando el entusiasmo espiritual que había en la iglesia, en los hermanos, y los tomaban para empezarles a enseñar un relajamiento moral. Sí, esto era un relajamiento moral. La consecuencia, ¿sí? La consecuencia de esto es que la iglesia había caído en un misticismo, en unas fantasías, ¿sí? Y todo esto, pero sin ninguna ética moral. No había ética moral en ese entonces. Y eso es lo que ellos estaban procurando. Y esto es algo que el Señor no se los iba a dejar pasar. No los iba a dejar pasar. Entonces, ellos estaban permitiendo otra característica de estos, de estos dos grupos. Estamos hablando de dos grupos. Estamos de los que enseñaban la doctrina de Balac, ¿sí? La doctrina de Balaam, y a los nicolaitas. Entonces, la doctrina de Balaam tenía que ver con mezclarse con el mundo y dejar a prácticas cristianas morales y adoptar prácticas inmorales. ¿Sí? Entonces, enseñaban a rechazar a los mandamientos del Señor. No solamente eran clasistas, porque esta era otra característica, ¿sí? El clasismo entre los ricos y los pobres, los doctos, los indoctos, y entonces empezaron a poner un escalafón de creyentes, ¿sí? Un escalafón de creyentes, y entonces empezaron a meter
a obispos, arzobispos, sobre los obispos, ya había obispos, arzobispos, cardenales, y empezaron a meter lo que hoy conocemos como esta estructura religiosa de mayor a menor. Entonces, donde al discípulo, al que estaba hasta abajo, pues se le tenía en poco. ¿Por qué? Porque todo dependía si tenía dinero o no tenía dinero. Ahí, en esto había caído la iglesia, hermanos. Y por esto viene el desafío. El desafío. Ahora, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que estas filosofías no se han apartado hoy del medio ambiente. Por eso le dice, tú estás donde mora Satanás. O sea, estás viviendo en un ambiente. Hay un medio ambiente de presión muy fuerte. Lo había en ese entonces y lo hay hoy en día. Hoy en día eres censurado por los medios. Si tú dices palabras que ya están clasificadas ahí para que no se digan y te pueden empezar a censurar. Hoy les voy a hablar de varios ejemplos. Por ejemplo, hoy en día ha salido a la luz que, por ejemplo, en Europa está muy fuerte el llamado, y digo, le voy a llamar, no le voy a llamar iglesia, le voy a llamar congregación, que tiene relación, pero este movimiento de un Jesús homosexual, para que es una cosa tan aberrante, hermanos. Es una cosa tan fuera de lugar que en este caso no solamente han lanzado esto, sino lanzaron su propia Biblia. Es una Biblia progresista que ha sido cambiada, ha sido manipulada para que sean aceptado este tipo de movimiento. Otro ejemplo, ahora les va otro ejemplo. Otro ejemplo es, hoy en día hay un movimiento, una filosofía de que Jesús fue el primer transgénero. Oiga eso. ¿Por qué? Porque siendo Dios, cambió a hombre, ¿sí?, para venir y salvarnos. Entonces utilizan eso como que él fue el primer transgénero, y por esa razón ya le permiten a las personas seguir con esa ideología. Entonces, hermanos, no estamos tan lejos de lo que pasaba en la iglesia de aquel entonces. Y por último, un Dios madre, no Dios Padre, sino un Dios madre. Entonces, aquí es donde uno tiene que entender cuál es tu postura, cuál va a ser tu postura. ¿Sí? Tu postura va a estar basada en la palabra de Dios, en la fiel palabra de Dios, o va a estar basada en las filosofías de los hombres. Porque finalmente esto creció como un cáncer en la vida de la iglesia de Pérgamo. Por esta razón era la iglesia había permitido, tenía a esta gente y les permitía que ellos retuvieran estas enseñanzas y estas filosofías y se las enseñaran a otros. Está en ti, está en mí hoy en día. Aún cuando la iglesia more en donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, levantar bandera.